Bienvenidos a esta clase virtual número 33, Fuentes de Energía. Las fuentes de energía se pueden agrupar en dos clases, las convencionales y las alternativas. Las fuentes de energía o recursos energéticos son todos aquellos componentes de la naturaleza a partir de los cuales se pueden obtener diversos tipos de energía. Las fuentes de energía generalmente se clasifican según su abundancia en renovables y no renovables. Las renovables o aquellos recursos renovables son los que existen en cantidades ilimitadas y por eso son inagotables. Por ejemplo, la radiación solar, el viento y la biomasa. Las no renovables son los recursos energéticos que existen en cantidades limitadas en la naturaleza, como el caso que vemos aquí del uranio, que es un elemento radiactivo el cual se utiliza hoy día para los reactores nucleares, grandes barcos con combustible nuclear, submarinos basados en combustible nuclear y otras aplicaciones más. Estas se agotan este tipo de recursos, los no renovables, se agotan a medida que se utilizan. Las fuentes no renovables que más se utilizan en el planeta son los combustibles fósiles, los cuales es de conocimiento de ustedes que incluye el petróleo, carbón y el gas natural. Fuentes de energía convencionales y no convencionales. Vamos entonces a ver estos dos grupos. Las convencionales son fuentes de las que procede la mayor parte de la energía empleada en la actualidad. Por ejemplo, como lo indicamos hace un instante, los combustibles fósiles que incluyen el carbón principalmente y los derivados del petróleo y el petróleo mismo. Las alternativas o no convencionales son aquellas que se emplean en pequeña escala. Se encuentran en fase de estudio con el propósito de mejorar la tecnología que se usa para aprovecharla, de manera que en el futuro puedan sustituir las fuentes de energía convencionales o reforzar esas fuentes de energía convencionales. Son menos dañinas para el entorno que los combustibles fósiles. Por ejemplo, el agua, el viento y el calor interno de la Tierra representan una excelente opción para generar electricidad. Energías alternativas. El uso de energías alternativas, es decir, las energías obtenidas a partir de fuentes de energías no convencionales, se incrementa cada vez más. Algunas de las más utilizadas en el mundo son la energía solar, la geotérmica, la de la biomasa, la eólica, la hidráulica y la mareomotriz. Energía solar. La radiación del sol puede ser transformada en electricidad. Para ello es necesario intensificar y concentrar el poder de los rayos solares en las llamadas celdas fotovoltaicas o paneles solares, construidos con materiales como el silicio.
son capaces de realizar la transformación. Los lugares donde se aprovecha la energía solar se denominan centrales solares. Energía geotérmica. Grandes bolsas de vapor de agua se encuentran a elevadas temperaturas en el subsuelo de las regiones volcánicas. En las centrales geotérmicas, tal como la que vemos aquí en la imagen inferior a la derecha, hay tuberías que conectan esas bolsas de vapor con las turbinas de varios generadores de electricidad. El vapor asciende por esa tubería y al llegar a las tuberías las hace girar. Así se produce la energía entonces eléctrica. Ya como ves por aquí, esto es el llamado geyser, el cual emite vapor de agua caliente que viene del interior de la Tierra. Entonces, esa extracción de agua, de vapor de agua, se aprovecha con bombas especiales que lo recolectan y lo llevan a través de una serie de tuberías especiales hasta donde se encuentran turbinas generadoras de electricidad, es decir, enormes dínamos generadores de electricidad que al girar producen la llamada corriente o flujo de corriente eléctrica. Energía de la biomasa. Los residuos orgánicos pueden utilizarse como fuente de energía, por ejemplo, la transformación de ciertos productos de desechos agrícolas o pecuarios, como la leña, al ser quemados, generan gases que pueden emplearse para obtener energía cinética. El biogás es un compuesto rico en gas metano, que se obtiene a partir de la fermentación de estiércol y residuos vegetales. Estos desechos se introducen en una cámara enterrada y cerrada herméticamente llamada biodigestor, en la que la fermentación se produce en forma natural gracias a la acción de bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias que para vivir no requieren consumo de oxígeno. Y aquí tú tienes los ejemplos de el aparato o herramienta que se usa para este proceso, que es el biodigestor. Aquí tenemos un modelo que te indica cómo ese caldo, el cual comprende materia vegetal de residuos vegetales o estiércol de animales, va generando ese gas natural de metano, el cual se aprovecha enviándolo por ciertas líneas, ciertas tuberías, hasta el lugar donde va a ser utilizado, sea una planta eléctrica, sea en la estufa de una residencia, etcétera, etcétera. La energía de la biomasa también se puede emplear para la obtención de combustibles tales como el alcohol, a partir de la destilación de vegetales como la caña de azúcar y el maíz, tal como lo ves aquí. Así que ese caldo colectado al moler la caña de azúcar se permite un periodo de tiempo para la fermentación. Pero ese alcohol no solamente se utiliza con fines terapéuticos, con fines de asepsia, es decir, de limpieza, como lo usamos hoy día para limpiar nuestras manos cada vez que nos movemos de un lugar a otro. También del alcohol se produce la llamada alcoholina, que es un combustible que se está programando utilizar en reemplazo de la gasolina. Además de emplearlo como un elemento importante para la higiene y la limpieza y la desinfección, el alcohol en altas concentraciones, es decir, en porcentaje de 95-94%, tiene el aprovechamiento de usarse como un combustible. Energía eólica. El viento es una fuente de energía natural que al ser humano ha usado desde hace miles de años. La energía eólica se transforma en electricidad en los llamados aerogeneradores, como los ejemplos que tú tienes aquí.
Ya en Panamá tenemos un parque eólico en Penonomé, los cuales constantemente los viajeros que van más allá de Penonomé pueden apreciar tranquilamente. Y también pueden haber pequeños generadores de energía eléctrica a través de este principio de la energía eólica, usando generadores pequeños, más bien tipo doméstico. Pero esto consiste en que el viento mueve el aerogenerador. Esto genera, porque él tiene una turbina o un dínamo allí, genera electricidad, corriente eléctrica, que entonces se aprovecha, puede almacenarse en baterías, pero también puede pasarse directamente a las líneas de transmisión eléctrica del país. Energía hidráulica. El agua se puede utilizar para obtener energía eléctrica. Por lo general, las centrales hidroeléctricas se almacena el agua en represa. Parte del agua se deja salir para que la fuerza de su caída mueva turbinas conectadas, es decir, el movimiento del agua, el chorro del agua que sale por esos espacios especiales, va con enorme cantidad de energía cinética. Entonces, a esas corrientes de agua se conectan turbinas que son movidas por la fuerza del agua, tal como lo puedes ver aquí. Así que la caída de agua, como tú lo aprecias, va por este túnel desde la represa y pasa por el cuarto, llamado cuarto de máquina, donde están las aletas conectadas a las turbinas que generarán la corriente eléctrica. El detalle es que es un poco difícil almacenar esta energía. Esta energía hay que utilizarla del momento, no se puede almacenar como la energía eléctrica que se podemos almacenarla en baterías cuando procede de la energía solar, por ejemplo. Energía mareomotriz. Las mareas, es decir, el movimiento de las aguas del mar, produce energía que se puede transformar en electricidad en las centrales mareomotrices. Así, como puedes ver, esa fluctuación en el movimiento de las mareas en el océano se le aplica unas boyas que suben y bajan de ambos lados, y adentro hacen mover una especie de turbina que genera entonces la corriente eléctrica. Estas centrales se sitúan en bahías y son enormes diques provistos de compuertas construidas de lado a lado que cierran la bahía. Cuando la marea sube, el nivel del agua del mar es superior al del agua en el interior de la bahía. Así, entonces, al abrir las compuertas, el agua pasa de un lado al otro del dique y su movimiento hace que se muevan las turbinas de unos generadores de electricidad situados junto a los conductores por los que circula el agua, tal como lo puedes ver aquí. La marea sube la marea, se concentra el agua después del dique, baja la marea y el agua vuelve al océano, pero en ambas direcciones se aprovecha el movimiento de este canal de agua para aprovechar su energía cinética y convertirla a través del uso de generadores eléctricos o turbinas en energía eléctrica. Uso racional de la energía. La energía que se requiere para abastecer las necesidades mundiales va en aumento. En la actualidad, los combustibles fósiles constituyen la primera o principal fuente de energía en el mundo. Sin embargo, estos son una fuente de energía que se agota, por lo que faltarán en el futuro. Además, su utilización perjudica el ambiente, ya que al quemar combustibles fósiles se liberan gases que contaminan el aire. ¿Qué debemos hacer? Pues seguir estas recomendaciones. Planchar una vez por semana, si es posible.
Cerrar la ducha mientras se enjabona cuando se toma un baño. Apagar las luces y los aparatos eléctricos cuando no están en uso. No hagamos lo que hace la persona que está aquí en esta imagen de este tipo caricatura, que llega a su casa, enciende las luces, dice que va a escuchar la radio, enciende el televisor y escuchando radio, escuchando el televisor, se queda dormido y se despierta a altas horas de la noche, percatándose de que ha consumido electricidad innecesariamente. También debemos aprovechar nuestra propia resistencia y nuestra propia capacidad energética muscular. Así podemos caminar o utilizar un medio de transporte como la bicicleta, en vez del automóvil, si se van a recorrer distancias cortas. Desconectar el celular cuando ya está cargado, importante, porque también, aparte de consumir una energía que no se requiere, también puede ocasionar daños en tu propio celular. Y ante todo, no utilizar simultáneamente dos aparatos eléctricos, como sería el caso de la televisión y la computadora. O trabajas en la computadora o ves la televisión, porque de repente si quieres escuchar algún tipo de música, podrías aprovechar el mismo medio, es decir, un medio multimedia como es la computadora, te sirve para hacer tus trabajos y a la vez escuchar algún tipo de música, pero no puedes atender la pantalla del computador y a la vez atender la pantalla de un televisor en tu programa favorito. Bien, hasta aquí esta sección de este video tutorial. Las energías limpias son todas aquellas fuentes de energía que no son contaminantes o que tienen un nivel de contaminación muy bajo. Entre estas se encuentran la energía hidráulica, la eólica, la solar, la geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz. Para definir si una energía la consideramos limpia o contaminante, el criterio principal es la cantidad de desechos o residuos que genera, especialmente la cantidad del gas conocido como dióxido de carbono, CO2, que libera al ambiente, además de otros contaminantes como el monóxido de carbono, CO, metano, CH4 y el dióxido de azufre, SO2, y en el caso de la energía nuclear, los desechos radiactivos. Estos gases, en particular el CO2, contribuyen al efecto invernadero, que provoca el calentamiento de la atmósfera. De aquí la importancia de sustituir las fuentes de energías fósiles por energías limpias, así que a nivel mundial, incluidos muchos países latinoamericanos, se hacen esfuerzos por desarrollar fuentes de energías limpias. Tipos de energías limpias. A continuación, te explicamos los principales tipos de energías limpias que se desarrollan en la actualidad. Energía hidráulica. ¿Has sentido la fuerza de la corriente cuando te bañas en un río? Ahí hay una energía en acción. Igualmente, si observas una cascada verás que el agua choca violentamente abajo. Esa energía que libera el agua en movimiento, corriendo o cayendo por la fuerza de la gravedad es llamada energía hidráulica. Si se concentra el agua en una represa o presa en una zona alta y se libera para que caiga en una cascada, se libera esa energía. Al hacer pasar el agua a través de las aspas de una turbina, esta gira transformando así la energía de movimiento del agua, energía cinética, en energía mecánica. Esto quiere decir que se mueve una máquina, en este caso un generador que transforma a su vez esa energía mecánica en energía eléctrica. Así funcionan las grandes centrales hidroeléctricas. Energía eólica. Cuando caminas por la calle en un día ventoso, sientes la fuerza del viento en tu cuerpo. Ahora imagina esa fuerza golpeando las aspas de una veleta.
Si el viento es fuerte, la verás girar rápidamente, pues esta es energía del viento y la llamada energía eólica. Si colocas unas grandes aspas conectadas a una turbina y esta a su vez a un generador eléctrico, se transforma en energía eléctrica. Las aspas girarán, moverán el eje, este a su vez hará girar al rotor del generador y se producirá electricidad. La electricidad se acumula en grandes acumuladores o baterías y puede ser utilizada para mover otras máquinas, producir luz o calor. Así funcionan los grandes parques eólicos, donde docenas e incluso cientos de modernos molinos eólicos mueven sus aspas empujadas por el viento. Energía solar. Cuando estás en la alta montaña o en la playa en un día despejado y soleado, sin duda sientes la energía calórica del sol. Si dejas algo metálico expuesto al sol, se calienta, incluso hasta llegar a quemar. Ese calor es producido porque las moléculas de tu cuerpo se agitan. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque son golpeadas por otras partículas cargadas de energía, los fotones, que son las partículas que forman los rayos del sol. La energía solar es una energía motriz, es decir, de movimiento, más exactamente electromotriz. Los fotones golpean a electrones en una placa de silicio, los hacen saltar y se produce electricidad en la placa. Esta electricidad se acumula en baterías y se usa. Así funcionan los grandes parques de energía solar, con miles de placas fotovoltaicas expuestas al sol. Energía geotérmica. El núcleo de nuestro planeta es metal fundido, muy caliente, y ese calor va fluyendo por convección hacia la superficie de la Tierra. En ese ascenso calienta fuentes de agua subterránea y produce vapor de agua muy caliente que sigue ascendiendo. Esto es lo que se llama energía geotérmica, de geo, tierra, y térmica, calor, el calor de la Tierra. Si has ido alguna vez a un balneario de aguas termales, habrás sentido lo caliente que está el agua. Aquí el agua se calienta debido a la cercanía de fuentes de calor subterráneas, especialmente en zonas volcánicas. En este caso, se aprovecha la capacidad de esta energía para calentar el agua y producir vapor, para transformar la presión del vapor en una fuerza que mueva máquinas. De hecho, las primeras máquinas que se produjeron funcionaban con vapor, como los llamados buques a vapor, solo que el vapor para aquellas máquinas se producía quemando leña o carbón, mientras que en este caso se usa el calor del interior de la Tierra, sin tener que quemar nada. Energía undimotriz y mareomotriz. El agua en el mar también produce energía. Seguro que lo has notado al sentir cómo golpean las olas en la playa. También hay una energía de empuje cuando sube y baja la marea. Se llama energía undimotriz a la energía producida por las olas y mareomotriz a la que generan los ascensos y descensos de las mareas. El principio es el mismo, ya explicado en la energía hidráulica, es decir, el agua de las olas o de las mareas hace mover aspas que impulsan turbinas. Estas, a su vez, mueven generadores eléctricos que producen electricidad. Importancia de las energías limpias. La importancia de las energías limpias es precisamente que no contaminan, o al menos contaminan muy poco, sobre todo si las comparamos con la tremenda contaminación ambiental que generan los combustibles fósiles, los cuales emiten a la atmósfera toneladas de CO2 anualmente. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero, ya que absorbe el calor emitido desde la Tierra y lo refleja de regreso, aumentando el calor terrestre. Esto está provocando el calentamiento global, es decir, un aumento constante de la temperatura media del planeta. El calentamiento global está alterando el clima, derritiendo los hielos de los glaciares, cambiando las corrientes marinas, los vientos y los patrones de lluvia, todo lo cual afecta a los ecosistemas, provoca la extinción de especies y pone en peligro la existencia del ser humano.
Por tanto, es fundamental desarrollar tecnologías que hagan eficiente el uso de las fuentes de energías limpias. Ejemplos de energías limpias. Energía eólica del sur, México. México está apostando fuertemente por la energía eólica, para lo cual cuenta con 8 parques eólicos en operación y 15 en construcción o desarrollo, incluyendo el parque eólico más grande de Latinoamérica, el Parque Eólico Energía Eólica del Sur, ubicado en el estado de Oaxaca. Sus instalaciones poseen 132 aerogeneradores en 5.000 hectáreas, que producen 396 megavatios de energía. La represa hidroeléctrica de Itaipú, Paraguay y Brasil. Esta es la mayor represa hidroeléctrica que existe en Latinoamérica y se encuentra en el río Paraná, entre Paraguay y Brasil, países que la administran conjuntamente. Tiene una caída de 120 metros de altura y en 2015 alcanzó el título de mayor productora de energía del planeta al producir 103.098.366 megavatios por hora. Para lograr esto, dispone de 20 turbinas y de un lago con 29.000 hectómetros cúbicos de agua. Parque Solar Fotovoltaico Villanueva, México. Este es el mayor proyecto de captación de energía solar de Latinoamérica y del Caribe, y está ubicado en Viesca, Coahuila. El parque solar cuenta con más de 2.5 millones de paneles solares, capaces de producir más de 2.000 gigavatios por hora. Esto equivale a disminuir en más de 1 millón de toneladas la emisión de CO2 a la atmósfera. Planta geotérmica Cerro Pabellón, Chile. Esta es la primera planta de generación de electricidad a partir de energía geotérmica en Sudamérica. También es la más alta del mundo, ya que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada en la comuna de Ollagüe, región de Antofagasta. Con un potencial para producir 48 megavatios, la misma sirve para abastecer de electricidad a 165.000 hogares, al tiempo que contribuye a reducir la emisión de 166.000 toneladas de CO2 anualmente. Proyectos de energía undimotriz en Latinoamérica. En México, la empresa EcoWave Power está desarrollando en el estado de Colima, en las costas del Pacífico, una tecnología undimotriz. Esta consta de una serie de flotadores instalados cerca de la playa y conectados a un pistón hidráulico. La energía producida aspira a dar electricidad a 7.000 hogares. De igual forma, en Brasil, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica está probando un prototipo para producir electricidad a partir del oleaje en Porto do Poço, Ceará. Por su parte, en Argentina, la empresa estatal Guaitec realiza estudios mediante boyas que permiten medir las corrientes marinas y las olas. Esto a fin de ver la posibilidad de desarrollar proyectos undimotrices. Estas boyas se han colocado en la desembocadura del río Gallegos y en Cabo Vírgenes, en el Mar Austral. Ya hemos terminado con las energías limpias. Espero que hayas aprendido. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. También puedes visitar liveder.com y buscar lo que necesites. Hasta pronto y ten un buen día. Las fuentes de energía que usamos hoy en día son muy variadas y los datos dejan claro que todavía hay mucho por hacer si queremos tener un futuro verde y respetuoso con el medio ambiente. Si quieres conocer cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en el mundo, sigue viendo este vídeo. ¿Qué tipos de fuente de energía existen? Actualmente las fuentes de energía se dividen en dos grandes tipologías, las energías renovables y las energías no renovables. Las energías renovables son todas aquellas que cuando se explotan no degradan el medio ambiente, o al menos no en gran medida en comparación con otros tipos de energía, y además se renuevan y no se consumen a sí mismas, como por ejemplo la solar,
la eólica o la hidráulica. Las energías fósiles que son no renovables son aquellas que proceden de combustibles que tienen su origen en la fosilización de materia orgánica de hace millones de años, que da como resultado combustibles que se pueden quemar para transformarlos en energía útil para el ser humano: carbón, petróleo y gas natural principalmente. También cabría mencionar otro tipo de energías que, sin ser renovables, tampoco sería exacto catalogarlas como fósiles. Este tipo de energía se correspondría con la energía nuclear, obtenida a partir del uranio y el plutonio, así como los biocombustibles, entre los que se puede incluir desde el biogás a la madera o leña tradicionales. Datos mundiales de las fuentes de energía más utilizadas. Los 3 primeros puestos los ocupan las energías de origen fósil por antonomasia: petróleo, carbón y gas natural. Es necesario llegar al 4.º puesto para encontrar la primera fuente de energía renovable, la hidroeléctrica, que aparece en la lista con un tímido 6,78% del total de la energía que se consume en el mundo, muy por debajo de las cifras que representan cualquiera de las energías fósiles que ocupan la cabecera. Resto de la energía consumida a nivel mundial: petróleo 32,89%, carbón 29,16%, gas natural 23,40%, hidroeléctrica 6,78%, energía nuclear 4,43%, eólica 1,45%, energía solar 0,43%, biocarburantes o biocombustibles 0,57% y resto de fuentes de energía de uso minoritario 0,89%. ¿Qué porcentaje representa la energía renovable en el conjunto mundial? Siguiendo los datos mencionados, nos encontramos con que la energía fósil en su conjunto supone la gran cifra del 85,5%, mientras que la suma de las energías renovables en su conjunto suponen una cifra del 10,1%, apenas superan la decena del porcentaje. Asimismo, las otras energías que no son ni fósiles ni renovables, como la energía nuclear, completan el resto de la energía consumida a nivel mundial. Sin embargo, aunque estas cifras parecen desalentadoras, es cierto que hay que tener en cuenta que nos encontramos en plena transición energética, es decir, en un proceso de sustitución de las energías fósiles por las energías renovables. De hecho, en algún país como China están llevando a cabo un importante programa de descarbonización que, de llegar a buen puerto, verá cómo en los próximos años se llega a convertir en la primera potencia basada en energías renovables. Quizás China, como en otras ocasiones, pueda servir de ejemplo y en los próximos años veamos cómo el conjunto de las energías renovables va ganando terreno a la suma de los combustibles fósiles y podamos cambiar los porcentajes por otros más positivos. Conoce en este vídeo las diferencias entre energías renovables y no renovables con más detalle. Y como siempre, hasta la próxima, ecologistas.